todo el tiempo vivía yo con problemas constantes para dormir, problemas con mucho pensamiento, mucha rumiación, y entonces fue increíble cuando me di cuenta que todo esto era ansiedad. Si quieres saber un poco más de esto, te invito a que te quedes en el podcast de hoy porque justamente vamos a hablar de cuáles son todas estas conductas normalizadas que no nos hemos dado cuenta y que son ansiedad. Y bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de dónde nos esté escuchando. Bienvenidos al podcast de hoy, Conversando con el Elefante. Conmigo está el psicólogo Guillermo Pacheco y una servidora, la psicóloga Mónica Cano. Y pues bueno, hoy vamos a empezar a hablar justamente de todas estas conductas que tenemos normalizadas y que incluso glorificamos y que en realidad pudieran estar siendo gritos desesperados de tu cuerpo de ansiedad. Justamente, si es la primera vez que nos estás escuchando en este podcast, te vamos a comentar un poquito. Conversando con el Elefante es básicamente un podcast donde tanto Mónica como yo vamos platicando. La intención es hacerlo con un poquito más de tranquilidad, de ligereza, de algo ameno sobre todos los temas que nos van llegando justamente en la consulta, personas que nos van platicando sobre dudas que tienen sobre temas de psicología y vamos resolviéndolos. De hecho, vamos platicando con ese elefante que está en la habitación y en lugar de evitarlo, en lugar de hacernos a un lado, en lugar de decir, mejor piensa bonito, es mejor vamos a hablar sobre ese elefante en la habitación y mejor vamos a resolverlo. Y justamente eso es un poco parte de lo que vamos a platicar el día de hoy con esto que estabas mencionando, el tema de ansiedad, el tema de realmente, pues, ¿es ansiedad, no es ansiedad lo que estamos viviendo? ¿Qué hacer en ese tipo de casos? Esto es parte, de hecho, de una serie que estamos haciendo con respecto al tema de ansiedad. Ya es prácticamente el tercer episodio en el que estamos platicando sobre estos temas, porque al final del día es uno de esos elementos que es complicado deshacernos de ello en la sociedad actual y sobre todo en las personas. Es muy complicado hoy en día decir que ninguno de nosotros vive con algo de ansiedad, por lo menos. Con ansiedad e incluso con depresión. De hecho, la analogía más sencilla que traigo el día de hoy y que me ha tocado escucharlo muy comúnmente es, no, yo no tengo depresión. Para mí depresión es estar todo el día en la cama y yo no estoy todo el día en la cama. Y es como, mi ciela, vamos a hablar. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es el problema? Que muchas conductas como estas, y es ahí donde las tenemos normalizadas, es perfeccionista, siempre es súper atento y demás. Obviamente no es como que, a ver, escucha el podcast completo antes de que me tires hate, muy importante. Sí. Pero aquí es donde hasta qué punto estos grados de perfeccionismo o este tipo de situaciones pudieran estar siendo ansiedad. Y es ahí donde vamos a tener que analizar un poquito. Porque no solo van a ser, ya me dio un ataque de pánico, eso sí es ansiedad. No, las muestras de la ansiedad vienen desde mucho antes, a como con este ejemplo que estaba yo dando de la depresión. Claro, porque si estamos hablando de que ya estás en tu cama y que no te puedes parar, sí, muy probablemente ya vamos a estar hablando de una depresión severa. Pero de la misma forma con la ansiedad, si ya te dio un ataque de pánico, aguas porque ya ahora sí estamos hablando de algo más denso. Pero ¿cuáles son todos estos pres que hay que tenemos normalizados y ni cuenta nos damos? Sí, de alguna manera con los temas de salud mental y con los trastornos, por ejemplo, de ansiedad, depresión, etcétera, hay que tener a consideración un punto bien importante y es que estos nos llegan de pronto. Justo. O sea, no es como que de pronto digas, el día de mañana me despierto y me despierto diciendo me quiero desvivir. No. Esto se va gestando poco a poco. Es un tema que va surgiendo, por ejemplo, desde que somos niños, adolescentes, adultos jóvenes, va avanzando. A lo mejor alguna situación en específico nos la provoca, el fallecimiento de algún familiar, algún diagnóstico, lo que tú me digas, y va avanzando poco a poco. Entonces, por esa misma razón, muchas veces nosotros vamos avanzando tanto en lo que es depresión leve, moderada, a profunda o fuerte, o inclusive en los temas de ansiedad podemos tener lo que es la ansiedad funcional y de pronto conforme va siendo cada vez más utilizada los recursos que la propia ansiedad nos provee, empieza a ser cada vez más generalizado y entonces vienen temas de fobias, viene tema de trastorno de ansiedad generalizada, agorafobia, etcétera. Entonces muchas veces la gente lo que visualiza es un trastorno y te dice, tienes un trastorno, sí, pero a ver, vienen cosas desde antes y que muchas veces no le prestamos tanta atención. Exacto, y es ahí donde tenemos que identificar cuándo es funcional y cuándo no. Mencionábamos un poquito en el podcast anterior, sin embargo creo que vale la pena profundizar en todo esto, porque recordemos que la ansiedad tiene una función adaptativa. Esta semana había alguien que me decía, no, pues es que me entra ansiedad en las noches y pues bueno, me pongo a estudiar.
pues sí, para el examen de la universidad. Claro. Estamos hablando de un detonante completamente normal, sin embargo, en este caso particular, de una reacción bastante adaptativa. Me da ansiedad porque viene el examen pesado, entonces me pongo a estudiar. Esta es la función normal. Cuando ya no es normal y es justo aquí donde vamos a empezar a hablar de esto. Exactamente. De hecho, hay una tablita que quería ir Justo. comentando. Es una tablita adaptada de Navas Orozco, perdón, que está en un libro que se llama Atención Primaria Práctica. Y de hecho a mí me gusta mucho Esas comparativas. estas comparativas porque de hecho por un lado te pone lo que es la ansiedad fisiológica y por el otro lado te pone lo que es la ansiedad patológica. Por ejemplo, ansiedad fisiológica es un mecanismo de defensa. La ansiedad patológica limita la vida diaria, pues bloquea al que la padece. La ansiedad fisiológica es una reacción a una circunstancia ambiental, esto que mencionabas ahorita del tema Examen, del por examen, ejemplo. ¿sí? Y la ansiedad patológica es una reacción desproporcionada al desencadenante. Lo que hablábamos en el podcast anterior, ves una arañita y viendo una arañita ya te echas para atrás y tienes una reacción Me muero, descontrolada, sí. es desproporcionado, A la ¿vale? situación. Inclusive en uno de los videos que subimos apenas a TikTok, una persona escribió, se nota que alguien nunca ha vivido un ataque de ansiedad y yo, a ver, genuinamente no tengo que vivir un ataque de ansiedad para saber lo que es un ataque de ansiedad y al mismo tiempo tampoco en ese sentido puedo justificar si hay o no hay un ataque de ansiedad, o sea, lo puedes llegar a vivir, pero eso no justifica que esté proporcionado al contexto y a las circunstancias. En muchas ocasiones está desproporcionado. Entonces, Justo. eso lo convierte en algo patológico. La ansiedad fisiológica, por ejemplo, es adaptativa, la ansiedad patológica es desadaptativa, la ansiedad fisiológica dice mejora nuestro rendimiento. Es bien interesante porque mucha gente, algo que no tiene a consideración es que la razón por la que te levantas el día de hoy o el día de mañana A la a situación. la situación, al trabajo, a cualquier cosa, es porque justamente pues, te da cierta ansiedad, tengo que levantarme, tengo que ir al trabajo, tengo que ganar el dinero del día de hoy, tengo que ir a hacer un trámite, todo eso es ansiedad, solamente que es en niveles adaptativos. Y Exactamente. entonces mejora nuestro rendimiento. Y la ansiedad patológica, de hecho, lo empeora. Básicamente lo que hace la ansiedad patológica es que inclusive en ocasiones te frena, te pasma y no te permite continuar. En lugar de moverme, me paraliza. Y es ahí donde cómo se ve esta ansiedad tan normalizada, la famosísima procrastinación. Ahorita vamos a profundizar un poquito más en esto. Hubo una persona que en algún momento justamente me mencionó, me puse con el tema de lo del examen. Es muy curioso porque el tema de la escuela funciona muy bien Sí, para la ansiedad. Que me mencionaba, es que me puse a estudiar durante toda la semana el examen y cuando llegó el día del examen tuve tanta ansiedad que no pude salir de mi casa a hacer el examen. Fue todo eso que pudo haber sido tan adaptativo, en el punto en el que creció tanto la ansiedad, se volvió desadaptativo, empeoró todo y literalmente ¿lo lo paralizó? paralizó a la persona. Entonces, es complejo en ese sentido. Inclusive viene un siguiente factor. La ansiedad fisiológica tiene un poco componente somático. La ansiedad muchas veces se siente y sabes que es ansiedad. Y en ocasiones, la ansiedad patológica, de hecho, ahí es donde vienen los temas somáticos. Por ejemplo, la gente que tiene tantos temas de colitis y que está extremadamente asociado a la ansiedad. Colitis, gastritis, dolor de cabeza, tensión muscular, etcétera, etcétera. La famosísima taquicardia. Sí. Lo normal es que esto venga un momento, pero en el momento que tú te enfrentas a la situación tendría que desaparecer. Y es ahí donde esta ansiedad se vuelve evitativa, no me permite afrontar la situación. Exactamente. Y ahí es donde también justamente viene un tema bien interesante. Desde lo somático. Eh, el tema es el siguiente, el cuerpo humano, por ejemplo, algo que hace en general es que cuando se lastima, Se genera recupera. recursos para que pueda de alguna manera regenerarse. Por ejemplo, si tú te lastimas aquí en la mano, lo que va a ocurrir es que vas a tener una herida y generalmente esa herida se hincha, ¿vale? Más o menos lo mismo ocurre internamente con el tema de la ansiedad y el tema del estrés. Se ha identificado que justamente el vivir tanta ansiedad para el cerebro termina siendo similar
a inclusive vivir una experiencia donde te has lastimado físicamente hablando. Por ende, internamente el cuerpo lo que hace es que genera esa sensación De de inflamación. inflamación, porque genuinamente sí se inflama. Y eso es la razón por la cual mucha gente de hecho vive colitis, porque está tan estresado o está tan ansioso. Entonces, justamente, ¿cómo quieres mejorar el tema de colitis? Trabajando en disminuir tus niveles de estrés. El problema es que la gente dice, no, no es un tema de estrés porque yo no tengo estrés, tú estás viendo estrés, yo no estoy viendo estrés. A ver, relájate, Qué tranquilízate. bueno que no estás Qué estresado. bueno que no estás estresado. Exactamente, es Sí. algo que pasa muchas veces. Justamente aquí, y es donde ya vamos a empezar a hablar de estos problemas que están normalizados. Ujú. Justamente con el tema de lo somático. Aquí es bien interesante porque de hecho muchas de las veces, e incluso me ha tocado verlo en experiencias cercanas con familiares, es que tengo la colitis y no se me quita y no se me quita y no se me quita. Y ya tomé medicamento A, medicamento B, medicamento C y es como de... Y ya te revisaron, sí, ya me hicieron todos los estudios del mundo y no tengo nada. Aguas ahí. Ahí es donde ya estamos empezando a hablar normalmente de temas de ansiedad. Dato curioso, y de hecho en la consulta esto es algo que nosotros hacemos. Cuando llegan y con síntomas somáticos tan marcados, lo que yo tengo que hacer es, ok, necesito que vayas con el doctor, que te revise. Si el doctor descarta algún padecimiento orgánico, Claro. ya lo trabajamos acá. Y ahí normalmente cuando ya estamos hablando de una somatización tan fuerte, ya estamos hablando normalmente de acompañamiento psiquiátrico, Claro. pero depende del caso. Y entonces, por otra parte, y ahí es donde ya entramos en materia, ¿qué es lo que tenemos tan normalizado? Estos dolores de cuerpo, los dolores de cabeza, a ver, no es normal. Sí. Y es ahí donde estamos aludiendo justamente a estos problemas de inflamación que estabas mencionando justamente hace un momento. El insomnio, por ejemplo, desde mi experiencia, fue la cosa más espantosa del mundo. Y entonces es como, ok, bueno, pero en mi familia es normal porque genuinamente lo era. Nadie dormía en esa casa, pero es como, ah, caray, esto no es normal. Justamente cuando superé todos estos temas de la ansiedad, es como de, ah, ya entendí por qué la gente anda de buenas todo el tiempo. Sí, no, totalmente, porque al final del día uno de los mayores elementos en los cuales Ujú. nosotros como seres humanos requerimos y recaemos en realidad para sentirnos bien es el sueño. Realmente sí hay elementos desde la investigación muy fuertes que nos dicen una persona que no duerme es una persona que va a tener problemas, ya sea de ansiedad, ya sea de estrés, de salud mental. Y una persona que duerme es una persona que va a tener mucho menos problemas de este estilo o de esta índole. Entonces, quieres mejorar tus temas de salud mental, tienes que trabajar en mejores hábitos de sueño. Sé que se escucha muy sencillo, así como de mejor el sueño, es como cuando te dicen, ah, nada más es estrés, nada más tranquilízate, no, ah, nada más es que tienes problemas para dormir, duerme. Pues ese es mi pedo, güey. O sea, Sí. justamente que no puedo dormir. ¿Cómo mejoro el poder dormir? Por un lado está el tema de la higiene del sueño, es los hábitos que están alrededor de lo que es el sueño. Por el otro lado está el tema, a lo mejor eso lo tienes que revisar en terapia, qué te está impidiendo dormir. Hay mucha gente a la que le impide dormir, los problemas le genera y le crea ansiedad. Y por otro lado, inclusive, ya hay elementos a veces ya biológicos que te impiden dormir. De hecho. Exactamente. Esto es una manifestación que, bueno, yo desde mi experiencia pues estaba completamente normalizada, Ujú. pero vámonos a cuestiones más sutiles. Ujú. Y es ahí donde vamos a tener, por ejemplo, estas personas que todo el tiempo se están informando e informando e informando de algo. Ujú. Entonces, no, es que fulanito ve un buen de noticias y siempre está al tanto. Ujú. A ver, no me malentiendas, no te estoy diagnosticando, pero ahí es donde yo voy a cuestionar hasta qué punto. ¿Y Claro. qué pasa cuando fulanito no se pudo informar de las noticias? Por ejemplo, y es ahí donde cuando esta persona no puede realizar esta actividad y entra como que en pánico, y ojo, ni siquiera le va a dar un ataque de pánico, Ujú. va a estar de malas, va a Sí. estar irritable todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es este malestar porque no pudo ver y es como de, ay, es que fulanito se pone bien mal si no le pongo las noticias. Pues nada más son las noticias, no pasa nada. Claro, no, pero es que le gusta mucho ver las noticias. No, mi estimado, esto pudiera llegar a ser una muestra muy sutil de la ansiedad. Exactamente. Aquí generalmente una buena forma de hacer la comparativa es, tú te pones de malas porque, no sé,
no pudiste comer el día de hoy tu comida favorita, una pizza, unos tacos, lo que tú me digas, o tú te pones de malas porque no comiste. Entonces, justamente es donde, ok, vamos a traducir que puedas comer sushi, puedes comer pizza, puedes comer tacos. Ah, ok, vale, no pasa nada, igualmente comí. Pero la gente muchas veces se pone de malas porque no come como tal. Es lo mismo cuando ocurre con este tema que me hablas de lo de las noticias. Es que no pudo revisar noticias, no pudo hacer lo que quería. Entonces, los ponen de alguna manera de malas e irritables. Y entonces es justamente esa ansiedad utilizando algún otro recurso para poder salir. Aquí creo que se puede explicar también desde otro lugar. En general nosotros como seres humanos tenemos diferentes tipos de emociones y también estas emociones las podemos categorizar en algo que se le llama emociones operantes y emociones secundarias. Mm. Hay diferentes autores, hay autores que le dicen emociones primarias y demás, pero aquí le vamos a llamar emociones operantes. Las emociones operantes generalmente tienden a la evitación, son emociones como la ansiedad, como el miedo, la angustia. Estas emociones justamente van a operar sobre otras emociones. Las otras emociones sobre las que van a operar generalmente tienen que ver con la irritabilidad, con el enojo, con la frustración. Y entonces cuando tú tienes una persona que se muestra irritable, cuando se muestra enojada, en ocasiones es porque hay una ansiedad detrás, es porque hay miedo detrás. Esa emoción operante está operando, valga la redundancia, sobre la emoción secundaria, que es este enojo, que es esta irritabilidad, y entonces por eso se muestran de esta manera cuando no pueden ver las noticias, cuando no pueden hacer lo que quieran. Y entonces es donde muchas veces estas personas te dicen, no, es que yo no tengo ansiedad, yo no vivo con ansiedad. No, pero vives con enojo. Y resulta ser que el enojo es mucho más sencillo de lidiar con Que con que la la ansiedad, ansiedad. exactamente. Hay un ejemplo muy sencillito que siempre les doy en terapia, siempre los mando a ver intensamente, la primera, Ujú, y es el ejemplo donde, a ver, Riley, ¿qué tenía? Riley estaba triste, ujú, pero ¿cómo lo manifestó? Con rebeldía, ujú. con enojo, con irritabilidad, le contestó a los papás, le gritó a los papás, porque, bueno, independientemente de lo que estaba pasando en su cabeza, en ese momento era más sencillo expresarlo de esta manera. Claro. Para continuar igual, otra forma muy sutil y que aguas, porque esta sí la tenemos como glorificada, Ujú. el perfeccionismo. Sí. Es que fulanito es súper perfeccionista y Hace súper las cosas bien. las hace súper bien, pero se tarda un buen, pero procrastina un buen. Ujú. Entonces, es ahí donde este perfeccionismo a qué alude. Recordemos que el tema de la ansiedad va a ser una evitación hacia un factor de riesgo que nosotros percibamos como una amenaza. Y entonces, claro, ¿por qué necesito ser tan perfeccionista? Esta es la pregunta clave que yo haría. O más bien, ¿qué pasa si no sale perfecto? Claro. Y es ahí donde entramos en ansiedad. Sí. Entonces, cuando tenemos estas personas que, ok, hay gente que es muy eficiente, pero donde también, bueno, hay un error, no pasa nada. Pero nuevamente, cuando se ponen exageradamente mal, porque algo no salió como ellos querían, ahí es donde tenemos un problema. Y este perfeccionismo va muy relacionado con la procrastinación. ¿Qué es lo que pasa? Como me da miedo evitar, o más bien, como me da miedo esta amenaza, evito el entregar y evito entregar. Es que le falta, es que esto, es que aquello. Sí. Entonces, ahí es donde pudiéramos estar dando muestras muy sutiles de ansiedad porque están percibiendo una amenaza mayor que no está identificada. El Sí. famosísimo elefante en la habitación. Y perdón que te interrumpa, aquí es como la niña de los plumones Ujú. o la morra de los plumones. ¿Qué pasa cuando a la morra de los plumones no le salen las cosas tal cual? Se pone histérica. Claro, Claro. y con justa razón, porque pues claro, desde su perfeccionismo es que no me quedó tan bonito y es como de, güey, te quedó hermoso, no pasa nada. Es que para mí quedó mal, los vimos súper mal. Y es como de, pero ¿qué tiene? Claro, porque en su cabeza ya está percibiendo otra amenaza. Y mamás, papás, aguas si su hijo es el niño de los plumones. Ahí sí, Sí. porque en este caso es donde tenemos que empezar a identificar si, ok, genuinamente es porque le gusta o hay una situación de perfeccionismo que le está generando demasiada angustia a tu pequeño. Es que el perfeccionismo muchas veces es visualizado como hacer las cosas correctas o hacer las cosas bien, cuando el perfeccionismo en realidad muchas veces nosotros lo podemos visualizar como hacer las cosas de la manera en la que no puede existir ningún tipo de reclamo de regreso. Entonces, como no puede existir ningún tipo de reclamo de regreso o de lo contrario me voy a deschavetar, lo que necesito hacer es, necesito hacer esta actividad lo más perfecta posible.
Entonces, ahí es donde alude este tema del perfeccionismo. La gente que tiende al perfeccionismo, generalmente por esa misma razón, muchas veces evita a la gente, evita tomar inclusive actividades o hacer Posterga. algunas, exactamente, o posterga, porque justamente está intentando evitar que le reclamen de regreso. Y con respecto a esto, por ejemplo, que ibas mencionando de la procrastinación, la gente que procrastina, hay cuatro grandes razones por las cuales la gente procrastina. Esto tiene que ver con una teoría de Steele de la Universidad de Calgary. Ujú. En 2007 justamente fue publicando esta teoría y básicamente las cuatro razones por las cuales la gente procrastina, por un lado, de hecho, es porque hay una baja percepción De de autoeficacia. autoeficacia, exactamente. Piensan que van a hacer las cosas mal. Entonces, como piensan que van a hacer las cosas mal, mejor lo voy postergando y postergando y postergando y Ujú. postergando. Como segundo punto también viene un elemento de impulsividad. La gente muchas veces puede llegar a pues a procrastinar porque hay muchos elementos que pues están presentes, es decir, hay mucha distracción. Como tercer elemento está el bajo valor de la actividad. Esto significa que la actividad realmente no es tan reforzante. No me interesa, no me llama tanto. ¿Y por qué no me llama tanto? Tal vez porque no siento que valga tanto la pena, porque no es tan pues reconocida inclusive la actividad. Y como cuarto punto tiene que ver más bien el espacial, es decir, es demasiado lejos esta actividad o me va a reforzar en el futuro muy lejano, por esa misma razón, mejor me espero. Entonces, generalmente la gente procrastina por estas razones. Regresando al tema de la ansiedad, la gente procrastina por el primer elemento que señalé, que es la percepción de baja eficacia. Entonces, eso es importante, porque y sobre todo te das cuenta, con gente que tiende a la ansiedad, no es lo mismo un procrastinador que diga, al rato lo entrego, que el procrastinador que lo escuchas y que dice, pero es que todavía le falta, pero es que todavía le falta, pero es Soy. que todavía no lo puedo entregar, pero es que todavía no, aguántame tantito, y que patea y que patea y que patea la entrega, pero por esa razón. Entonces, y estas personas, de hecho, es bien interesante, porque estas personas que procrastinan a través de la baja eficacia, autoeficacia, perdón, lo que las escuchas decir es lo siguiente, es, es que soy flojo o floja, es que soy Normalmente. estúpido o estúpida, es que no sé hacer bien las cosas. Y entonces es una de bombardeo mental, pero cañón. El que procrastina porque literal, o sea, no hay ansiedad, no hay realmente mucha ansiedad ahí presente. Es por el bajo Es valor. por es porque pues, le da exactamente igual si en esta ocasión a ese procrastinador no lo escuchas con esa verborrea No. mental, no lo escuchas con ese autodiálogo dándose en la madre, lo escuchas como de, sí, al rato, carnal, sí, todavía hay tiempo. ¿Cuándo hay que hacer el trabajo? Es hasta dentro de un mes, no hay pedo, dentro de 3 semanas no empezamos. O sea, no está ese discurso. Ya, no nos vamos a ir tan lejos. ¿Cómo le hicimos en la universidad? Bueno, sí. Ahí está. Acá a mis ojos era Yo el... era justamente el segundo procrastinador. Claro, Exactamente. Y yo era la primera. Y claro. él, es que, oye, pero esto, y no lo hemos revisado, y ya me dio ansiedad, y ya me puse nerviosa. Ahí, Y yo sí te aplicaba la de, relájate. yo entraba en calma sabiendo que él sabía. Sí, Pero no era porque yo me sintiera capaz, aunque era más fregona que él. sí. Y te digo, yo aplicaba la de, Sí relájate, sale. sí va a salir, pero porque justamente yo no estaba tanto en esa dinámica de ansiedad, era como de No. genuinamente confiaba en que iba a salir. Y yo no confiaba. Claro, sí, totalmente. Y a ti te provocaba mucho más ansiedad. Justamente, pero es todo esto que mencionas ahí sí, al pie de la letra, es toda esta sensación de no me va a salir, yo no puedo, no tengo las herramientas a pesar de tenerlas de sobra. Claro. Obviamente, esto con el paso del tiempo ahorita lo platico muy tranquila, ¿verdad? Pero en su momento sí fue todo un tema, porque era esta sensación de es que tiene que salir perfecto. ¿Y qué si no sale perfecto? No pasa nada. Claro. Pero bueno, ahí es donde las amenazas que uno percibe son diferentes. Que ahí viene justamente ese elefante en la habitación, porque ahorita lo mencionas desde un punto de vista mucho más
tranqui, como de, ¿y qué pasa si no ocurre algo? O sea, si no sale perfecto. Y que el elefante en la habitación es justamente hablar de que para la gente que vive ansiedad, siente que Se viene el mundo. se viene el mundo abajo, que es horrible, que es terrible. Y entonces justamente lo que uno tiene que aprender a hacer es conversar con este elefante y justamente decirle, ¿sabes qué? ¿Qué pasaría si realmente sale tan mal esto? ¿Qué ocurriría? Y entonces empezar a abordar esos escenarios que pueden ser catastróficos. De hecho, hasta en DBT hay una estrategia que se le llama verificación de hechos y a partir de la verificación de hechos lo que hacemos es, ¿qué pasaría si realmente ocurriese ese Ese evento escenario. catastrófico? Ok, pasaría esto. Ok, ¿y cómo te verías tú afrontando ese escenario catastrófico? Y entonces creamos todo un plan para que tú puedas afrontar ese escenario catastrófico, pero tiene que ver con darle de alguna manera a esta ansiedad una salida donde no te genere tanto conflicto. Y desde la ansiedad, ve lo que pensé, echarle la culpa a él. Si el Ándale. trabajo salía mal. Eso termina Justamente. siendo la ansiedad, es como de, fue culpa de él, yo quería hacerlo desde hace un mes antes y entonces Y por por este tu güey culpa, no y lo sí hice. Sí, pasó, ¿eh? Sí llegó a sí, pasar. Pero exactamente. estos son los mecanismos. Evitar la responsabilidad y justamente reforzando lo que estaba señalando, porque a mí me generaba tanta angustia afrontar esta responsabilidad, porque no me sentía capaz, cuando esto en realidad no era ninguna amenaza. Exacto. Y entonces, ojo, porque es interesante y aquí es donde fue impactante ya en la carrera identificar todas estas muestras de ansiedad y decir, en la madre, tengo un trastorno. Ahí Claro. sí. Pero desde pequeña, obviamente, todo esto ya estaba, y no culpa a mis papás, no había información. Pero todas estas señales estuvieron desde muy chiquita. Pero es que también es reforzado por los padres. Ahí, por Ujú. ejemplo, estos padres que te dicen, ay, es que es un adultito, es que Exacto, no le ella no tienes que da ayudar, problemas. ella no da problemas, él no Sí, da problemas, él todo lo hace perfecto y no le tienes que ni siquiera ayudar. Y yo, ¿para qué le tenía que ayudar con la sí, ella escuela? Y yo, podía. ¿para qué le tenía que ayudar con todas sus actividades? Porque lo podía hacer solito. No es porque pudiera, es porque es mucha carga que también muchas veces como hijo dices, yo lo tengo que poder hacer, yo lo Sí. tengo que terminar, yo tengo que poder lograr estas actividades y entonces le dabas tu mayor esfuerzo. Por ende, indirectamente, los padres lo que terminan permitiéndole a los hijos asociar es tengo que dar mi mayor esfuerzo y lo menor a mi mejor esfuerzo no vale. Justo. Y ahí si tú eres ansioso, muy probablemente te vas a identificar con esto. Pero yo siempre le digo a los papás, si, es que fulanito, no, nunca me da problema. El problemático es el otro esquema de aguas con fulanito que no da problemas. Aquí sí, porque estos normalmente son los que traen la mayor carga y la mayor percepción. Ahí sí Claro. de ansiedad y de percepción sobre todo de amenazas. Un punto muy importante y cuál es el detalle aquí, cómo se visualiza también parte de esta ansiedad, mucho con el aislamiento. Ujú. Entonces, como estas personas no se sienten capaces de llevar a cabo muchísimas actividades o les genera demasiada ansiedad, es donde mejor no voy, mejor no lo hago, Ujú. mejor esto, mejor aquello. Y entonces, ojo, ¿por qué está tan relacionada la ansiedad con la depresión? Y justamente es por este factor. Como yo no me siento capaz, entonces lo evito y eso me genera una sensación de falta de logro. Y eso me puede llevar a conductas depresivas. Pero lo que no me doy cuenta es como, quiero hacer algo, no puedo, ansiedad, me siento mal porque no pude, depresión, lo quiero volver a hacer, ansiedad. Entonces, por eso van tan de la mano. Es un ciclo, un bucle del cual salir es muy complicado. Sí, porque al final del día también, y esto es un punto bien importante, eh, y esto lo ves en terapia cognitivo-conductual o prácticamente todas las terapias conductuales, los eventos provocan y desencadenan emociones y pensamientos, o los eventos provocan pensamientos y emociones, da exactamente igual esto. Sin embargo, cuando ya estamos lidiando con el tema de la ansiedad, lo que termina ocurriendo es que en realidad los pensamientos por sí mismos desencadenan eventos imaginarios, ¿vale? Y entonces los pensamientos y las emociones se van nutriendo a sí mismos. Ya ni siquiera necesita un evento como tal, se va nutriendo a sí mismo. Entonces se va reforzando la dinámica de ansiedad. Por esa misma razón, cuando tú tienes una persona que no habla mucho, que no dice mucho, que todo el tiempo hace las cosas correctamente, que todo el tiempo lo hace perfecto y demás, también tenemos que tomar a consideración que mucho de esto puede estar viniendo a raíz o a través de la ansiedad, a raíz o a través de trastornos de ansiedad. Y por eso también es muy importante prestarle atención a las personas que siempre quieren hacer las cosas perfecto.
Exactamente. Y a ver, si tú eres una de estas personas, esto no es desesperanzador para ti. No, al contrario, se puede Sí. tratar eficazmente y se puede resolver. Siempre y cuando sea disfuncional, ojo, porque Exacto. lo que hablamos al inicio del podcast con esta tablita, ahí está la ansiedad fisiológica y que es válida, y está la ansiedad patológica. Entonces, Exacto. cuando rayen lo patológico. Cuando raya en lo patológico, ahí es donde hay que prestar atención y aguas, porque no necesariamente se va a ver como algo Ujú. patológico. Por eso dábamos el ejemplo al inicio de estas personas que se ponen exageradamente irritables ante un evento que no es tan grande. Y entonces, como ya lo tenemos normalizado, no hacemos nada, yo te diría, si te llegan a pasar este tipo de episodios, hay muchas formas de resolverlo. Esto se puede trabajar. El objetivo con esto, más que nada, es que aprendas a identificarlo adecuadamente para evitar problemas mayores a futuros y que esto genuinamente pudiera desarrollar un trastorno. Claro. Y entonces ahí sí, como mensaje casi casi de esperanza en este momento, si te identificaste con alguno de estos, la indicación siempre va a ser la misma. Busca ayuda profesional. Yo sé que entre muchos tabús y demás, no tenemos que estar locos para que esto ocurra y vivimos en una cultura, la mexicana sobre todo, donde tenemos tan normalizado y al contrario vanagloriado, ¿no? Es que anda de malas, macho mexicano, casi casi. O Cuando él pudo solo. él pudo solo, y eso, mi hijo, ya viste que sí La podías. típica del podcast del emprendedor, es que a mí me fue peor y entonces yo lo logré. No, pues tú por lo menos tenías una casa porque yo vivía en el puente y demás, y termina siendo cada vez peor y es como de, y lo vanagloriamos. Tenemos Sí, glorificado esto, el sufrimiento como tal. sí, Entonces, ahí es donde yo sí le señalo, no hay necesidad y hay muchas formas de trabajarlo, pero requiere este acto de reconocimiento propio. sí, claro, Y totalmente. le Entonces, eso indicas. es complejo. Y la indicación siempre es buscar ayuda profesional que te enseñe a manejar adecuadamente y ojo, esto por bienestar tuyo porque te va a generar mejores relaciones con el entorno y ahí sí, mejores relaciones con el entorno, familia y pareja, por ejemplo. Claro, sí, Y totalmente. también incluso con tus propios hijos, porque aquí estamos hablando de prevención. Ujú. Es bellísimo y debo de señalarlo, muy pocas veces me tocan pacientes que llegan, vengo porque necesito indagar, esto no me está encantando, no sé si estoy hablando de algo de mis hijos, Ujú. de un trastorno de ansiedad, de tal vez depresión, Ujú. vengo contigo porque no sé si yo lo estoy alimentando. Son Claro, contados los pacientes que me llegan con este discurso, claro, contados. totalmente. Y que al final del día es saber que el entorno alimenta la ansiedad y los trastornos de ansiedad y a su vez las personas que los llegan a vivir también tienen que aprender a lidiar con este tipo de trastornos y aprender a encontrarse con estos entornos. Exacto. Y bueno, para cerrar con este podcast, me encantaría que nos platicaras, que nos dejaras tu comentario, qué te pareció, si te gustó, si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo, si ubicas alguna otra forma muy sutil que también pudiera demostrar que hay ansiedad por ahí, déjanos los comentarios en la cajita. Exactamente, también sobre qué otros temas te gustaría que estuviéramos hablando. Nos encantaría que nos lo pusieras en la cajita de comentarios de YouTube. También recuerda que si nos estás escuchando en Spotify, le puedas compartir este podcast a otras personas que consideres que lo necesiten. Recuerda darle like, tocar la campanita y suscribirte a este podcast. Y recuerda que por mi parte, el psicólogo Guillermo Pacheco y también De la psicóloga Mónica Cano, recuerda que nosotros somos tus aliados en en el el camino camino a a la la claridad. claridad.